con un día que no parece de esta altura del año, con 22 grados, con viento. Fuiste a la playa, estarás en la Este, playa, me imagino. no, todavía no, pero en un rato salgo a correr por la Rambla porque está espectacular. Sí, claro. Claro, sí, es un tiempo bastante inusual para esta época, ¿no? Nos está. Para esta altura del año está increíble. Sí, pero bueno, nada, queríamos conversar un poco contigo porque las noticias vinculadas a la educación tienen que ver con el mantenimiento edilicio, con la reforma educativa, en fin, con todo lo que vos viviste durante 30 y pico de años, y sobre todo en Sí, los últimos es años como cierto, director del Liceo de Carmelo, ¿no? Contame un poco cómo la ves ahora de afuera, es Pita. cierto. Me llamó un poco la atención el otro día cuando leí algunas noticias vinculadas al tema del Liceo de Colonia, ¿no? El Sí, departamental, que en realidad no es el único que está con problemas edilicios, pero me llamó la atención, digo, porque es además un edificio precioso, un edificio muy grande que abarca toda una manzana, que tiene unos cuantos años más de construcción previa, me refiero que era el liceo nuestro allá en Carmelo, pero de tamaño similar, incluso un poco más grande, el de Colonia, y sí, que obviamente requiere un mantenimiento que yo lamento mucho que ahora no se le esté dando. Y es algo que están denunciando tanto los docentes como los estudiantes del liceo, que tienen unos cuantos problemas edilicios y realmente que es una pena que las autoridades de la educación estén priorizando otras cosas y no el mantenimiento de los liceos, como el caso del Liceo 1 de Colonia, donde en verdad parece que hay problemas bastante graves. Digo, sí, estamos hablando de denuncias de pretiles que se han caído, que están en peligro de caerse. Escuché hablar de paneles donde hay instalaciones eléctricas que no tienen la cobertura necesaria, que no están tapados y sí, que el problema, digamos, se mostró más su gravedad en las últimas lluvias, porque además el liceo tiene grietas y se llueve en algunos de los lugares donde los paneles eléctricos no tienen la protección necesaria, lo que hace que sea obviamente muy peligroso tanto para los estudiantes como para los docentes que trabajan ahí. Entonces estamos hablando de un liceo que se llueve, de un liceo que tiene ventanas donde se nota claramente que los vidrios están arqueados porque hay algo que debería estar aguantando y que no está aguantando, ¿no? Y que en cualquier sí, momento se explota un vidrio dentro de un salón. Sé que incluso llegaron en las últimas lluvias a tener que desalojar algunos sectores del liceo y priorizar algunas cuáles clases dar y cuáles no, porque había salones que estaban inundados. Esas cosas la verdad me dan mucha lástima en un liceo como el Liceo Departamental de Colonia, que es uno de los liceos más prestigiosos del interior del país, sí, y me da mucha lástima que eso esté ocurriendo, y me da mucha pena, además, me da bronca también que tengamos un gobierno que a la hora de cortar cintas aparecen como muy solícitos, pero después resulta que no están haciendo en la educación las inversiones necesarias como para mantener, digo, en funcionamiento las instituciones que ya tenemos. Ni siquiera hablemos de instituciones nuevas. Vos te sí, acordarás, capaz, porque tenés buena memoria, que este gobierno prometió la construcción de 136 liceos nuevos. exacto. Llevamos 3 años y pico de gobierno y esa promesa obviamente era nada más que una promesa electoral para tratar de juntar votos, como la ex ministra Irene Moreira cuando dijo que iba a construir 50.000 viviendas y todavía no han llegado ni siquiera a 1.000 las viviendas nuevas. Sí. Y ella misma reconoció que era nada más que una promesa electoral. Bueno, parece que con los 136 liceos nuevos que iba a construir este gobierno, parece que esa también fue una promesa electoral, porque no hay esos liceos modelos nuevos construidos que prometieron, no hay, y además están con problemas edilicios los liceos que ya estaban anteriormente. Entonces, me preocupa más que nada porque estamos hablando de la educación pública que tanto quiero, que tanto queremos Mm, y que tanto hemos defendido durante toda la vida, y que hemos entrado en una etapa donde se ha empezado a deteriorar la calidad en general de esa enseñanza y en especial la calidad de los edificios. Cuando los chiquilines van a estudiar a un edificio que no está en buenas condiciones, eso ya de entrada es como que empezás a jugar con puntos en contra, ¿no? Ya empezás a jugar
a correr las cosas de atrás, porque ya no tenés las condiciones que tiene que tener el centro de estudio, que es algo que hay que cuidar mucho, que los chiquilines se sientan cómodos en el lugar donde están estudiando, y obviamente por lo que está pasando en el Liceo 1 de Colonia, uno se da cuenta de que eso se ha deteriorado mucho, que las inversiones en educación se han venido abajo, en realidad se han venido abajo, y eso se empieza a notar no solo en el sueldo de los profesores, sino también en las condiciones en las que estudian los chiquilines, ¿no? Sí, yo miraba viendo las fotos que han trascendido de los salones del estado en los que está el edificio del Liceo 1 de Colonia. Uno, si tiene un chiquilín que va al liceo en edad de estudiar, lo manda porque es el liceo, porque a otro local que esté en esas condiciones, de cualquier otra cosa, no lo mandaría. De ninguna forma, ¿no? Lo mandás porque es el liceo y porque es el liceo público y tenés que mandarlo ahí, pero de verdad, pobre, lo mandás a un lugar bastante inhóspito para poder estudiar, ¿no? Claro. Y ahí es cuando te das cuenta de cómo si un gobierno no invierte en educación, lo que termina haciendo es favoreciendo a la educación privada. Exacto. Porque yo sé que hay lugares donde no hay posibilidad de educación privada, pero hay lugares donde sí. Colonia, por ejemplo, sí. Entonces, de repente hay familias que tienen las posibilidades económicas de hacerlo y que dicen, mira, en vez de mandar a mi hijo a un liceo donde capaz que va al baño y se queda electrocutado, entonces más vale lo mando al liceo privado o a la escuela privada, en el caso de la ciudad de Colonia, que también existe. Entonces, esos son los casos donde un gobierno, no sé si con esa intención o no, pero termina favoreciendo a la enseñanza privada, porque empieza a dejar que se deterioren los edificios públicos y entonces la gente que puede pagarlo termina llevando a los chiquilines a la privada. Y el que no puede pagarlo termina, como dijo una vez María Eugenia Vidal, aquella política de derecha de la Argentina, terminan cayendo en la enseñanza pública, utilizó esa expresión. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos dejás que se venga abajo lo público, en definitiva terminás beneficiando a que el que puede pagar paga un privado y el que no puede manda a los chiquilines a una escuela pública o a un liceo público. Nosotros siempre hemos defendido toda la vida, como la mayoría de la gente que está escuchando, porque sin duda que la gran mayoría de los uruguayos hemos asistido a la enseñanza pública y la defendemos, y nos parece que eso es por lo que tenemos que pelear siempre. Fíjate que ahora en este periodo de gobierno, por ejemplo, hay grupos, hay un detalle que es importante, que la gente los que tienen chiquilines en el liceo o en la escuela lo saben. No es lo mismo para un profesor o para un maestro en una clase tener 25 alumnos que tener 35. No es lo mismo, es una diferencia muy grande. No es lo mismo porque el docente no puede dedicar a 35 alumnos el tiempo que le puede dedicar uno por uno cuando son 25. Si son 35 no podés. Bueno, estamos cerca, muy cerca de los 35 alumnos por clase, cuando en el periodo anterior estábamos mucho más cerca de los 25 alumnos por clase. Esa es una diferencia importante. Este gobierno, para tratar de ahorrar dinero, porque en algunas cosas ahorra, y en la educación pública es una de las que ahorra, lo que ha hecho es aumentar el número de alumnos por clase. Eso tiene como consecuencia que haya menos horas para los docentes. Hay docentes que quedaron sin trabajo por esto. Menos horas entonces para los docentes, y lo que hay es más chiquilines amontonados en un salón de clase, lo cual deteriora la calidad de la enseñanza, obviamente, porque si vos tenés 35 no es lo mismo que vos tenés 25. Hay menos horas de coordinación, los docentes tienen menos horas para preparar clases o para coordinar clases entre sí, y todo eso es calidad educativa que se pierde porque se pierden horas de apoyo. Cuando yo era director del liceo, por ejemplo, hace unos años atrás, había cerca de 100 horas de apoyo semanales en la biblioteca del liceo. Claro. Esa cantidad de horas en este momento se achicó, pero muchísimo. Creo que no deben estar llegando seguramente ni a la mitad, ni cerca de la mitad de esas 100 horas semanales que teníamos de apoyo. Y los que
pagan los platos rotos son los chiquilines que no pueden pagarse un profesor particular, porque en definitiva es eso. El chiquilín que no le queda otra que acudir al liceo para que le dé clases de apoyo. Si el liceo deja de dar clases de apoyo, esos chiquilines, si pueden pagárselo, van a un profesor particular. Y, si no, y la mayoría que no se lo puede pagar, se las tiene que arreglar como puede. Claro. O sea, volvimos a la época en la cual los que podían se pagaban un profesor particular y los que no pueden, lo lamento, arreglate como puedas. Entonces, los que no somos docentes, que no estamos alejados del ámbito educativo, no tenemos idea, pero vos decís que no es lo mismo tener 10 alumnos más en una clase, no es lo mismo para un profesor. Ah, no, claro. Claro, el profesor, el maestro que anda dentro del salón caminando banco por banco, sabe perfectamente bien que una cosa que, digamos, le da el tiempo para recorrer 25 bancos y revisar lo que están haciendo y hacerle sugerencia a esos 25 chiquilines, pero que si son 35 ya no puede. Ya no le da el tiempo para hacerlo. No es lo mismo tener 25 que 35. No es lo mismo tener 28 que 32. O sea, cuando superás los 30 alumnos, ahí la cosa se empieza a complicar y empezás a tener chiquilines de esos que te quedan como perdidos en el salón. O sea, chiquilines que nunca te van a levantar la mano para decir que no entendieron, porque no todos los estudiantes hacen eso, no todos tienen la soltura de delante de todo el mundo decirle al profesor que no entendieron. Sí. Y si el profesor no pudo llegar hasta el banco, mirar el cuaderno y darse cuenta que el chiquilín no está trabajando, entonces ese chiquilín va quedando, y ahí tenés casos después de gurises que se te pierden, que se quedaron meses atrasados, que no quieren ir más al liceo, porque son chiquilines que se sienten abandonados y muchas veces el docente, porque no tiene tiempo, porque no puede hacerlo, se enfrenta a esa situación en la que no lo puede atender. Y si ese chico después además le agregás que no puede ir a clases de apoyo porque el liceo ya no tiene clases de apoyo y que en la casa no le pueden pagar una clase particular, ahí es donde tenés los chiquilines que después perdés del sistema educativo, que es lo que está empezando a ver ahora de nuevo, aumento de chicos que quedan afuera del sistema educativo, que eso también es una señal de deterioro de ese sistema, cuando durante muchos años habíamos recuperado muchísimos chiquilines y el nivel de deserción era muy bajo. Ahora de vuelta comenzó a aumentar el nivel de deserción, empezó a aumentar el nivel de chiquilines que se quedan afuera del sistema. ¿Y esos están registrados, Pita? Porque vos mirás los números y secundaria te dice, no, vamos bien, se están incluyendo a todos, pero en realidad no es así, se está incluyendo a todos los que van. Pero antes los iban a buscar, ahora ni siquiera los van a buscar. Ahora no los van a buscar, claro. Si vos no contás a los que no fuiste a buscar, entonces esos no los contás como desertores, ¿no? Claro. En otra época dejan nosotros de existir, aparte teníamos obligación de irlos a buscar. Incluso había procedimientos judiciales. Nosotros, si un chiquilín, por ejemplo, no iba al liceo y los padres sabían que no iba y no hacían nada, yo como director tenía la obligación de denunciar en la justicia a esos padres, porque el chiquilín no puede resolver por sí mismo porque es un adolescente, y vos como padre tenés la obligación de mandarlo a estudiar. Vos no podés dejar que tu hijo adolescente ande por la calle o trabajando o haciendo cualquier otra cosa que no sea estudiar. Vos tenés obligación de hacer eso, y en otro momento los directores teníamos la obligación. No, o sea, si yo sabía que un chiquilín no estaba yendo y que los padres no lo mandaban, yo tenía que hablar con los padres y decirle, mire señora, mire señor, si usted no lo manda, yo tengo que ir a la justicia y denunciarlo. Claro. Y de esa forma lográbamos que todos esos que se quedaban afuera estuvieran dentro del sistema educativo y les dábamos clases de apoyo y tratábamos de integrarlos de todas las maneras posibles. Y a veces con buenos resultados y a veces no, porque en esa época no era como ahora que se decretó que no hay más repeticiones. Entonces, claro, así es fácil que los chiquilines no repitan. Si está prohibido hacerlos repetir, no van a repetir, obviamente. Claro. Pero el tema es lograr que no repitan porque aprendieron, porque saben hacer las cosas, porque logran los conocimientos básicos como para pasar de un año al otro, porque vos les diste las clases de apoyo necesarias para que pasaran. Eso que da muchísimo trabajo, mucho laburo y que necesita del compromiso de todos los profesores del liceo y de todos los maestros en la escuela. Eso es lo que veníamos logrando, yo creo que con muy buenos resultados.
no es lo mismo que cuando vos por decreto decís, bueno, se acabó la repetición, claro, nadie va a repetir, todo el mundo pasa. Entonces, claro, así es facilísimo. Claro. No te enterás de quiénes son los que no vienen, y los que vienen los pasás de año, pero ese me parece que no es el mecanismo para que los chiquilines aprendan. Ahora el 12 de junio que cae, no sé qué día cae, el lunes, se inaugura el Polideportivo en Carmelo, obra en la que desde el liceo tuviste bastante que ver también. Va a venir Robert Silva justamente, tuviste bastante que ver en eso con el liceo, ¿no? En su momento. Sí, claro, fue una iniciativa que apoyamos todas las instituciones, ¿no? Nosotros tuvimos sí, mucho que ver en eso, incluso recordarás que lo que inicialmente iba a ser un gimnasio que teníamos allá en el Liceo 1, sí, justamente por el hecho de que se hacía el polideportivo en la Plaza de Deportes, lo convertimos en un salón polifuncional allá en el liceo, donde hay salones de música y de dibujo, justamente porque la Plaza de Deportes iba a tener ese precioso gimnasio que ya hacía varios años que se venía programando. Me alegró mucho, el otro día me enteré justamente por el Tato Franco, que fue el que me avisó desde allá de Carmelo de esa inauguración, que además el Tato va a tener mucho que ver con el funcionamiento del gimnasio. Y bueno, la verdad que me alegro mucho, sí, yo creo que es algo que va a servir no solo para los estudiantes de las instituciones de Carmelo, sino que va a servir en general para todos, ¿no? Capaz que empezamos a recuperar aquello de cuando nosotros éramos gurises, del que la Plaza de Deportes era un centro realmente donde iba todo el mundo, porque vos te acordarás que a la Plaza de Deportes íbamos todos, a lo que fue, jugar al fútbol, a lo que fue, era un lugar donde íbamos todos, era un lugar donde se congregaba toda la juventud de Carmelo, y ojalá esto sirva para que la Plaza de Deportes vuelva a ser una institución como esa. Yo felicito a todos los que están en esto, y en especial al amigo Tato Franco. Sí, de verdad, están haciendo un muy buen trabajo ahí, el Canario Aguiar, en la plaza, el Tato ahora a cargo del Polideportivo, la verdad, y un plantel de profesores de educación física que en Carmelo es de destacar. Es lo que tiene Carmelo, ¿no? Carmelo ha tenido eso durante muchísimos años, y también me parece que es una ventaja porque la gurizada lo ha aprovechado, y porque la actividad física en Carmelo ha tenido, tanto en la Plaza de Deporte como en las instituciones, ¿no? Ha tenido un empuje muy grande porque hay un equipo de docentes. Recuerdo ahora muchos de los que yo tenía en el liceo, pero muchos más, aparte de los del liceo, que la verdad que se ponen la camiseta y que han laburado de una manera. Mirá, me estaba acordando ahora de aquel festejo que siempre hacemos y se sigue haciendo en el liceo, que es el TAI, que organizan los liceos, donde cuentan con el apoyo no solo de los profesores de educación física de los liceos, sino que además todos los profesores de educación física de Carmelo, incluso la gurizada que está estudiando educación física, ese día se suman, forman equipo, y entre todos organizan toda la parte deportiva del TAI desde la mañana hasta la noche, y sale que es y lo hacen todos, y lo han hecho así durante más de 30 años, en una fiesta maravillosa, y eso en gran parte se lo debemos a los profesores de educación física. Entonces también por ello me alegro pila, y porque esa Plaza de Deportes ha levantado mucho, con el Canario Aguiar y con toda la gente de educación física que le ha puesto muchísimo el hombro, y que me parece que está muy bueno que haya un espacio público donde puedan ir todos los gurises, y donde haya puertas abiertas, justamente, que me parece que eso es lo que nos está haciendo falta en tiempos como estos, ¿no? Que haya lugares públicos donde las puertas se abran, para que especialmente los gurises, los adolescentes, los jóvenes puedan participar en actividades como esa, ya sea estudiando, en actividades físicas, en actividades recreativas, pero que tengan un lugar para jugar, para divertirse, porque en definitiva la adolescencia y la juventud es para eso. José, una última reflexión te pido. Vos habrás visto las movilizaciones de los estudiantes del Montevideo y de los gurises, reclamando también por cuestiones edilicias. ¿Cómo ves las movilizaciones estudiantiles? Que vos, en tu momento, vos y yo las hicimos también, pero que parece que cuando nos ponemos grandes condenamos a los que vienen atrás. ¿Qué opinión te merece a vos eso?
Sí, eso es cierto, eso parece que es un fenómeno muy humano, ¿no? Que te volvés más veterano y te olvidaste de que fuiste adolescente y joven. Yo sigo, me imagino que igual que vos, con la misma cabeza Sí. en ese sentido que cuando era joven, y cuando hay una movilización estudiantil siempre me despierta simpatía, en especial esto que pasó en el IABA, pero no solamente lo del IABA, ¿no? Pero en especial lo del IABA creo que es bastante emblemático de Claro. cómo hay un montón de gurises, adolescentes, que sin embargo tienen claro cuál es el camino que hay que recorrer En, en y el, que no se dejan pasar por en el encima. Yo Zorrilla creo también, que por cuestiones de edilicia, en el en el Zorrilla Zorrilla también. también, Sí que está. en el Zorrilla también me parece aparte reclamar espacios para la organización gremial de los estudiantes es fundamental y que Sí, todos deberíamos defender eso. sí. Hay otras cosas mucho más graves que pasan. Fíjate, yo el otro día le decía a un amigo, eh, el gobierno uruguayo le dio un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso y no pasó nada. Y sin embargo, al director del IABA, porque perdió la llave de un salón, le hicieron un sumario y lo separaron del No, cargo. es terrible, es Eh, terrible. es, es terrible, ¿no? Sí, O sea, y parece como que hay como una persecución hacia todo lo que sea docentes, estudiantes, todo lo que les huela a sindicato, hay como una persecución. Sin embargo, en otras cosas parece como que no pasará nada, ¿no? Parece como es... que Marcet, recién ahora se avivan de que es narcotraficante, parece que cuando un amigo está acusado de pedofilia, primero que nada es un amigo y entonces hay que protegerlo. Y yo digo, y el director de IABA, que está sumariado y separado de un cargo Sí. nada más que porque la llave del salón gremial la tenían los estudiantes. ¿Es tan grave eso? Yo creo Sí, que hay, es terrible. Y también que acá se lo da... que hay es una... Sí, dale. Sí. Dale, dale. No, decía que acá me parece que lo que hay es una persecución que la tratan de vestir de otra cosa. Después sale Robert Silva, muy prolijo, bailando cumbia en las inauguraciones y tratando de hablar de transformación educativa, cuando en realidad es un recorte presupuestal disfrazado de transformación educativa. La transformación educativa, si no la hacen consultando a los docentes, no existe, no hay ninguna posibilidad de que tenga éxito una transformación en la que no consultan a los profesores y a los maestros. Eh, lo demás es para la tribuna. Te hago una última consulta, Sí, porque a propósito de estas cuestiones estudiantiles, yo recuerdo, bueno, el centro de estudiantes, cuando antes de la dictadura en Carmelo, el gremio de ASEP, después, cuando en la salida sí, democrática. claro. ¿Qué pasó en el medio que, como que en el interior, viste que la cuestión de agrupación de los gurises en alguna cuestión gremial está bastante... chaucha, me parece yo, como que no hay asociaciones de estudiantes, y las que hay están intervenidas, diría yo, pero de buena forma por los profesores que están participando con ellos. No quedan agrupaciones, sí en Montevideo todavía, en el interior como que no hay reuniones gremiales de los estudiantes. Yo me acuerdo que nos encerrábamos en el Salón 10 y discutíamos desde las fotocopias para las clases hasta las goteras que podía haber en el liceo. Ahora no se discute más eso. ¿Qué pasa en el interior? ¿Vos cómo lo viviste a eso desde la dirección? Sí, en el interior eso se da con muy poca intensidad, en verdad. Yo cuando era director, los chiquilines tenían, bueno, es cierto también que el liceo mío era nada más que de gurises hasta 15 años, ¿no? Claro, Son los tuyos gurises muy eran chicos. más gurises, seguro. Capaz que uno en chiquilines de bachillerato de repente sí sería un poco más esperable que se dé eso que vos decís. En el interior se da capaz que en gurises un poco más grande, a nivel de los que estudian, por ejemplo, estudiantes del SERP. Claro, Ahora, viste que en esto que estábamos hablando del Liceo de Colonia, hay una movilización justamente para mañana sábado, sí, de los gurises. convocada por estudiantes del liceo Exacto, departamental, aunque ahí también hay gurises más grandes, porque el exacto, departamental tiene hasta bachillerato, exacto. que yo supongo que son un poco los que están... Yo me acuerdo del ministro de Defensa Javier García, que hace unos días dijo que
estaba enojado porque eran políticas las reuniones de los estudiantes, y yo me acuerdo que él participaba en el gremio de la facultad en Derecho por el Partido Nacional, y no había ningún misterio con eso. Es decir, ahora parece que ¿viste? Nos ponemos viejos y condenábamos las mismas conductas que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Una cosa increíble. Claro. Existe una agrupación a nivel de estudiantes universitarios, que se llama CGU, que son los estudiantes del Partido Nacional. Justamente. Exactamente. Y no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo ser estudiante y ser militante del Partido Nacional. Es una cosa totalmente normal. Es como, es cierto eso que vos decís, es como que se da lo de que se ponen, no sé si es que se ponen viejos y se olvidan, o si es que tratan de buscar algún rédito, ¿no? Porque es como cuando se enojan porque un dirigente sindical vota a la izquierda y no dicen nada porque todos los dirigentes de la Cámara Empresarial votan al herrerismo. Son cosas, en realidad son asociaciones bastante naturales que se dan justamente por las reivindicaciones que tenés en cada una de esas agrupaciones. Pero sí es cierto, me parece lo que vos decís, de que hay mucha gente que a veces pasa que cuando se ponen veteranos se olvidan de las cosas que hacían o decían cuando eran jóvenes. A mí me pasaba, un poco bromeando cuando era director del liceo, de encontrarme con algún padre que venía a hablar conmigo al liceo, y yo le decía, pero fulano, ¿vos te acordás lo que hacías vos cuando porque a veces éramos compañeros del liceo? Y decirle, ¿vos te acordás las cosas? ¿Te acordás cuando hiciste tal y tal cosa? En definitiva, todos fuimos adolescentes, y no hay que olvidarse de que fuimos adolescentes. Exacto. Y ponerse en ese lugar, y no me parece que pasarse para otra postura en la cual te olvides de lo que fuiste, muchas veces trae esos problemas, ¿no? Y trae problemas para los chiquilines también, porque el chiquilín necesita y merece ser entendido, y para entenderlo y apoyado en este tipo de movilizaciones, ¿no? De este reclamo, movilizaciones, para ellos son justos y son justas. Y tienen su derecho, y ¿sabes qué? También tienen derecho a equivocarse, en el caso de que se equivoquen. Tienen todo el derecho del mundo a equivocarse. Totalmente. Como nosotros, en más de una vez, nos chocamos contra una pared y acá estamos, ¿no? Totalmente. Es eso. Pita, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo, por tus reflexiones. Un abrazo. Que tenga una buena jornada de corrida allí por la Rambla de Piriápolis, que es hermosa. Hermosísima. Abrazo un grande. Abrazo. Abrazo. Bien, y de esta forma entonces